Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que su gracia y su paz sean sobre cada uno de ustedes. El Señor nos ha creado para alabarle, para adorarle y para bendecirle. Por eso les invitamos en esta mañana a que juntos glorifiquemos su nombre y exaltemos su grandeza. En el libro de Efesios, capítulo 2, a partir del versículo 4 dice lo siguiente: Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Qué grande abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, oh Dios. Oh, aleluya.
Aleluya. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor.
el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. De toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos de poder dar para tu obra. Bendice, Señor, nuestras ofrendas y recíbelas como un acto de acción de gracias y adoración agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, a encomendar a nuestro Señor y que sea el mismo que en cumplimiento de toda esta ordenanza se haga con el propósito y recordando lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de ahora de Rolando, como una familia más de formar parte de la familia de Dios, y más a nosotros nos pones alegres porque ya se nos cumple también como una familia completa sirviendo al Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en cumplimiento de tus ordenanzas de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este momento, y hacemos esta identificación donde Rolando se identifica con tu muerte, con tu sepultura y resurrección. Por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
cha puta chi sa chung pino je pape Cristo re peno no ma ahawi pu ese use wa puna ita wa kwase reni mona to inona ese use Cristo wase sura hutu wa inose. Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más por aquí con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. En esta semana vamos a continuar tocando el tema del discipulado, que vamos a tener la serie de 6 semanas. Y esta semana estamos por la semana 3. Y vamos a compartir los principios que aparecen en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Sobre el discipulado. Vamos a leer el texto para que todos podamos involucrarnos y estar bien informados de lo que Dios nos va a decir esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Padre, en esta hora queremos entregar este tiempo de reflexión de tu palabra. Lo hacemos para gloria de tu nombre, para que tú seas honrado y glorificado en todo. Te suplicamos que tu palabra pueda fortalecer los corazones de tu pueblo de tal forma que pueda crecer en ellos la imagen de Cristo. Prepara sus corazones, Señor, para que respondan con obediencia y que lo que aprendan hoy se convierta en principios que transformen su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar aquí de una relación que tenía el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo. Timoteo fue uno de los colaboradores más íntimos que tuvo el apóstol Pablo en todo su ministerio y gozaba de la plena confianza del apóstol. El libro de los Hechos menciona por lo menos 6 veces la vida de a Timoteo, y en el resto de las cartas de Pablo aparece por lo menos 18 veces que se menciona este singular compañero, confiable y amigo del apóstol Pablo. A Timoteo, Pablo le encargó el pastorado de la iglesia de Éfeso, y precisamente allí mismo en Éfeso, allí se encontraba cuando Pablo le escribió esta segunda carta. Lo que más nos interesa de nosotros mencionar de la relación entre Pablo y Timoteo es que el Nuevo Testamento muestra en todos estos textos que ya le acabo de mencionar, más o menos 24 veces que se menciona la vida de Timoteo, muestra una relación muy cálida entre el maestro y el discípulo, entre, en este caso, Pablo y Timoteo. En general, como dice Filipenses capítulo 2, 19 al 22, Timoteo fue un discípulo sobresaliente, de primer nivel, muy excelente en su vida como discípulo. Vamos a ver entonces, a comenzar a ver este modelo del ministerio del apóstol Pablo y ver qué principios el apóstol Pablo nos muestra en estos 2 versículos sobre el discipulado. Vamos a ver inmediatamente estos principios. En primer lugar, vamos a ver que el discipulado desarrolla una relación personal profunda entre el maestro y el discípulo. Eso es básico en el discipulado
Y es importante que uno tenga claridad de lo que es el discipulado, porque con frecuencia existen demasiado malos entendidos con relación a lo que es el discipulado. Pareciera que el discipulado fuera simplemente una serie de lecciones o el estudio de algún manual. El discipulado puede tener como recursos o como medios lecciones y manuales, pero eso no de alguna manera no significa el discipulado en su totalidad. Entonces, aquí en el texto encontramos en el versículo 1 que Pablo le dice a Timoteo, lo llama mi querido hijo. Y le dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Si uno observa esos versículos, esa cantidad de textos que menciona la relación entre Pablo y Timoteo, uno se va a dar cuenta que el apóstol y su discípulo desarrollaron una relación íntima y permanente y una relación muy profunda. Uno ve que los pronombres tú, mi, que aparecen en el texto, tú, mi querido hijo, sé fuerte, y además esa expresión, mi amado hijo, que no solamente aparece aquí como en este texto, sino también lo encontramos en 1 Corintios 4:17, se repite por lo menos 2 veces en 1 Timoteo y una vez más en 2 Timoteo, donde Pablo trata a Timoteo como un hijo amado, un hijo querido, un hijo muy amigo, un hijo muy íntimo. Y esa es la relación que se ilustra entre Pablo y su discípulo Timoteo. Eso es muy importante. No solamente Pablo desarrolló relaciones profundas con sus discípulos, y es una característica, una cualidad fundamental si queremos tener discipulados efectivos, es la relación entre maestro y alumno. El Señor Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él una relación profunda, íntima, y para poder influir en ellos. Sin relaciones íntimas no se puede influir. Entonces, el Señor Jesús allá en Marcos capítulo 3, el versículo 14, cuando los invitó a estar con Él, a sus discípulos, Él los invitó con un propósito bien determinado. Jesús se ocupaba de que sus discípulos aprendieran a leer, no solo de sus enseñanzas, sino también de su ejemplo. Él quería que sus discípulos observaran lo que Él hacía para luego reproducirlo en el futuro. Eso lo vemos también en la vida de Jesús, así que el apóstol Pablo no está inventando la rueda o reinventando la rueda. Él está simplemente siguiendo el modelo que el mismo Señor Jesucristo hizo también con sus discípulos. De este principio nosotros tenemos que aprender que los cristianos, todos los creyentes, los que somos parte de una iglesia como la nuestra, debemos establecer relaciones profundas con otros si queremos que se den las situaciones, los espacios, los momentos adecuados para el crecimiento espiritual y para convertirnos en seguidores completos de Cristo. Y esas relaciones profundas deben ser como la de padres con los hijos, aquí como la que Pablo y Timoteo modelaron. De esa manera, en relaciones profundas, en contactos permanentes, podemos lograr los cambios profundos que todo discípulo de Cristo necesita para avanzar y parecerse a Cristo. Entonces, hermano, este principio se puede llamar, como lo llamaba un famoso maestro, apellido Coleman. Él llamaba este principio el principio de asociación. Esto de pasar tiempo juntos, el maestro con sus discípulos para crecer, para aprender, para edificación mutua. Hoy más que nunca, que vivimos en una sociedad demasiado ocupada, con muchas distancias muchas veces entre los maestros y los alumnos, se necesita que nosotros podamos de alguna forma enfrentar las dificultades, hacer todo lo necesario para enfrentar las dificultades y seguir el modelo bíblico, que es el de establecer relaciones profundas entre maestros y alumnos. Tenemos que procurar hacer todo lo necesario
para nosotros desarrollar esos ambientes y esas relaciones que nos permitan tener maestros para aprender y también nosotros ser maestros para otros. Es muy importante. Entonces, recordemos este primer principio, es que en el discipulado el maestro desarrolla una relación profunda con su discípulo y eso hay que tenerlo presente. En segundo lugar, que uno ve aquí en el discipulado, en este principio de el apóstol con Timoteo, dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otros. Mira cómo dice el texto: enseña estas verdades a otros, porque el discipulado tiene como propósito dejar en el discípulo un legado perdurable, una herencia, un depósito, una gama de enseñanza, de principios, de valores que le permitan convertirse en un hombre maduro, completo en Cristo. Entonces, hermanos, la relación personal que tenía Pablo con Timoteo le permitió en el tiempo transferirle la mayor suma de verdades del apóstol, le transfirió a su discípulo Timoteo, y no solamente le transfería la buena doctrina, la enseñanza, sino le transfirió con su ejemplo todas las implicaciones del Evangelio. Entonces, eso lo hizo Pablo con Timoteo todo el tiempo. Le dejó, tenía como propósito claro dejarle los principios fundamentales para la vida y el ministerio. Si uno revisa ahí el mismo capítulo 1 de 2 Timoteo, los versículos 13 y 14, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Se dan cuenta cómo es muy claro que el discipulado debe dejar un depósito de verdades, de principios, de valores que transformen la vida del discípulo para siempre. Entonces, el apóstol Pablo, que tenía muy claro este principio, si usted revisa conmigo ahora, 2 Timoteo 3, 10 y 11, en el mismo texto, en la misma segunda carta, Pablo le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabe cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Dese cuenta, estos dos versículos, el apóstol le recuerda a Timoteo todo el legado que él le había transmitido en ese proceso discipular que ellos habían estado viviendo por muchos años. Entonces, de alguna manera que hay un resumen de todo ese depósito, ese legado que modeló y le enseñó Pablo a Timoteo. Por ejemplo, la lista comprende que Pablo le enseñó a Timoteo todas las doctrinas básicas. Ve allí claro, le enseñó las instrucciones básicas para el Evangelio. Le enseñó de Dios, le enseñó de la Biblia, le enseñó a lo mejor de Cristo, del Espíritu Santo, del pecado, lo fundamental de la guerra espiritual, no sé de cuántas cosas poder haberle enseñado. Uno ve allí que le enseñó, Pablo le modeló su propósito en la vida y de alguna manera le transmitió lo importante que uno entienda que cuando llegamos a Cristo, llegamos para tener un propósito. La vida del cristiano siempre tiene significado, tiene un sentido, una razón de ser. Y cada uno debe descubrir que la existencia del cristiano apunta hacia una dirección concreta, diseñada por Dios en el plan eterno de la redención. Y eso es muy importante. Y seguimos aquí, que le enseñó sobre su fe en Dios. Le modeló la fe y también le enseñó cómo podía llevar una vida donde podía poner toda su confianza en Dios. Dice la Biblia aquí que le enseñó a tener paciencia para soportar las pruebas.
Qué importante como en este tiempo que vivimos nosotros, que nosotros aprendamos como discípulos a sobrevivir y como victoriosos, como vencedores en medio de tantas tormentas, en medio de tantas crisis, en medio de tantas aflicciones, a soportar las situaciones, las limitaciones, los impedimentos, cualquier cosa que aparezca y vencerlas en el nombre de Jesús. También le enseñó, vea la lista, sigo en la lista, su amor por la iglesia, su amor por el reino de Dios, su amor por los propósitos de Dios, su amor por las misiones, su amor porque la obra de Dios avanzara, porque los pueblos no alcanzados conocieran a Cristo. Todo eso le enseñó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Además le enseñó su perseverancia en medio de la oposición. Había persecución y Pablo no había apedramiento, no había azote, no había hambre, no había persecución que limitara e impidiera que siguiera avanzando. Salía de una ciudad donde lo golpeaban, lo maltrataban, lo perseguían y se mudaba a otra y de una continuaba con el trabajo. Dese cuenta que en algunos casos lo persiguieron de una ciudad a otro porque él no descansaba, seguía con valor, con intensidad, con perseverancia, haciendo su labor. Y por supuesto, Pablo le modeló a Timoteo la vida sacrificial que un discípulo de Cristo debe cumplir, el precio que tiene que pagar, el costo que tiene que dar con su propia vida, con la renuncia a su familia, a las cosas materiales y la entrega que debía tener por Cristo. Todas esas cosas son el depósito, el legado, la herencia que deja un maestro en su discípulo. Por eso es importante que entendamos que el discipulado comienza con que se establezcan relaciones profundas entre maestro y alumno, pero continúa con ese propósito claro que el discipulado persigue dejar en el discípulo, en el seguidor de Cristo, una herencia, un legado, un depósito que prepare al discípulo para convertirse en un discípulo completo de Cristo. Entonces, ya debemos saber, hermano, que el discipulado incluye enseñar continuamente suficiente verdad bíblica hasta que un discípulo responda con fe al evangelio, al compromiso, al llamado de Dios en el mundo. No olvidemos que todo discipulado debe apuntar a que cada discípulo reproduzca el mismo carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, el servicio que el mismo Cristo reflejó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, de esto podemos nosotros aplicar que es básico que nuestra iglesia, todos los discípulos, los que se involucran en el discipulado, especialmente aquellos que van a ejercer la función de maestros en el proceso discipular, estén pendientes que es muy importante que nosotros modelemos, reflejemos a Cristo en los demás, por nuestra perseverancia, por nuestra entrega, por nuestra dedicación, por nuestro servicio, por la manera como vivimos, ser ejemplo. Mira que Pablo le recordó eso a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 4:12. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Y si vamos a Tito, el capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo le dice lo mismo a otro pastor, en este caso al pastor Tito, que está en Creta pastoreando, y le dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. El versículo 8, enseña la verdad para que nos puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Qué importante que los que estamos involucrados en el discipulado tengamos presente el valor de ser ejemplo para los demás de todo punto de vista. Y yo digo, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos,
cómo tratamos a la gente, cómo manifestamos gracia con la gente que se porta mal, cómo tenemos compasión por los que sufren, cómo estamos preocupados por aquellos que están con algún tipo de problema o limitación, que están sufriendo de alguna manera, y los discípulos están viendo a su maestro. ¿Y por qué queremos que el maestro sea modelo? Porque estamos esperando que el alumno, el seguidor de Cristo, el discípulo, aquel que se comprometió a seguir a Cristo, también reproduzca el mismo comportamiento. Entonces, en el discipulado es un proceso donde es de ejemplo e imitación. El maestro da ejemplo y el alumno sigue e imita a su maestro. Ese proceso es parte normal de la vida cristiana. Modelamos y somos ejemplos. Así que ese proceso tiene que seguir multiplicándose, como decir más adelante. Ese proceso se multiplica, modelamos y vamos reproduciendo nuevos discípulos para gloria del Señor. En tercer lugar, el discipulado se realiza un proceso de selección de discípulos. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque aquí el texto dice que busques personas confiables que enseñen las verdades a otros. Entonces, el discipulado es un proceso donde los maestros eligen hombres y mujeres que hayan mostrado fidelidad, que sean dignos de confianza, que desarrollen, que muestren compromiso con Cristo, que son serios y responsables con su relación con Dios. Entonces, por supuesto que el apóstol está aquí pensando en primer lugar en la formación de líderes espirituales, de pastores, de maestros, de guías, de misioneros. Está pensando en gente que va a estar en el liderazgo, pero este principio se debe aplicar para todos los creyentes. Tenemos que ocupar tiempo, enfocarnos en aquellos que están mostrando señales que quieren crecer, que quieren convertirse y ser como Cristo, que quieren servir al Señor, que quieren cumplir los propósitos de Dios para su vida, que quieren imitar a sus maestros. Entonces, estos maestros tienen que siempre estar observando a los discípulos, aquellos que muestren buena disposición para servir, aquellos que comienzan a usar sus dones, aquellos que se preocupan por los demás, aquellos que son muy generosos, aquellos que participan en la vida de la iglesia, aquellos que siempre están colaborando. Esos discípulos hay que tomarlos en cuenta, hay que agarrarlos, hay que ponerlos a participar mucho más, hay que prepararlos y hay que utilizarlos para gloria del Señor. En nuestra iglesia tenemos que estar atentos para que todos los que participan en el cuerpo de Cristo sean movidos, sean integrados a una vida activa, a una vida de trabajo para el Señor, de ministerio, de servicio, donde todos usen sus dones para gloria del Señor, para el crecimiento y para multiplicación de la obra de Cristo. Terminamos aquí con el cuarto principio, que es muy importante, que se llama el discipulado se enfoca en la multiplicación de discípulos. Entonces, el propósito del discipulado siempre va a avanzar hasta la multiplicación. Ya hemos dicho que el discipulado debe apuntar hasta relaciones personales profundas. Ya hemos dicho que el discipulado tiene el propósito de dejar un legado, un depósito, una herencia en el discípulo. Ya hemos dicho que el discipulado requiere que se elijan a estos creyentes que muestren fidelidad, crecimiento, madurez, deseo de servir. Es importante que uno seleccione a los discípulos, igual como lo hizo Jesús, que seleccionaba a sus discípulos, los llamaba y los invitaba al servicio del reino de Dios. Y aquí estamos terminando diciendo que el discipulado se enfoca en la multiplicación de los discípulos. Entonces, el propósito de todas las relaciones discipulares siempre va a ser preparar a un discípulo que pueda de alguna manera reproducir la misma forma de vida de su maestro, de quien lo está enseñando. El discípulo tiene que saber que cuando está siendo discipulado, él está recibiendo un encargo y ese encargo tiene que transmitirse. Ese encargo no es para que el discípulo se vuelva una esponja y absorba toda esa información y se quede con ella en una forma egoísta.
Todo discípulo está elegido, formado, entrenado, capacitado para que a su vez produzca nuevos discípulos. Apunte a la lección y ayudar a otros creyentes a madurar en Cristo. Y ese es un trabajo permanente. No olvidemos que hemos dicho ya en las semanas anteriores, hemos mencionado el texto de Mateo 28, 19, donde Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Es el mandato de Cristo, es la orden del Señor, es el compromiso que tenemos todos con Dios de enviar a los discípulos hasta lo último de la tierra. Y por eso ese proceso es multiplicador. Multiplicamos discípulos que vayan hasta lo último, discípulos globales, discípulos con visión mundial, discípulos que entienden que Dios nos llamó a llevar su glorioso evangelio hasta lo último de la tierra, que la iglesia, toda la iglesia es apostólica. En otras palabras, toda la iglesia es misionera, toda la iglesia es enviada, y toda persona que pretenda llamarse discípulo de Cristo por naturaleza es un misionero, un enviado, un comisionado por Dios para multiplicarse en otros hasta que el evangelio de Cristo llegue hasta lo último de la tierra. Y es importante, les quiero recordar esto, que los discípulos tienen que ser capacitados, entrenados para esa tarea multiplicadora, y eso requiere que los discípulos que entendamos esto, busquemos la forma de integrarnos a esos espacios que ofrece la iglesia para crecer, para madurar, y algunos tendrán que ir a algún tipo de escuela, algún tipo de entrenamiento para mejorar su capacidad, para adquirir herramientas que les permitan ser discípulos capaces de multiplicarse en otros y mantener esta función. La idea es que haya siempre una especie de movimiento. La iglesia bíblica, la iglesia discipuladora, la iglesia que apunta a formar discípulos, siempre será una iglesia que está en movimiento. Sus miembros están activos. Sus miembros no activos, sus vidas están comprometidas en alcanzar a otros para Cristo, pero también en que esos que son alcanzados para Cristo puedan recibir lo básico, lo necesario para convertirse en un discípulo completo de Cristo. Y estos discípulos tienen en su esencia, en su naturaleza, tienen las características para formar las iglesias maduras que Dios quiere en este tiempo, y eso es vital para la vida de la iglesia. Quiero decirle, hermano, no es posible llegar a ser una iglesia misionera, una iglesia madura, una iglesia bíblica, si no desarrollamos a los discípulos en el ámbito de la iglesia local de acuerdo al plan de Dios, y tomemos en cuenta estos principios que son fundamentales. Quiero terminar con 5 conclusiones. La primera tiene que ver con que la iglesia debe desarrollar los grupos pequeños, de los espacios donde los discípulos se puedan reunir, se puedan congregar, donde en un ambiente de responsabilidad mutua, de cuidado, de amor, de servicio, de atención los unos con los otros, se ofrezca la atmósfera y el ambiente necesario para que los discípulos puedan crecer. Cada creyente forma parte de la tarea discipular. No está diseñado por Dios que en la iglesia haya espectadores. En la iglesia de Cristo debe haber discípulos, personas que están siguiendo a Cristo, personas que están todo el tiempo aprendiendo, pero personas que están todo el tiempo multiplicándose. Y los grupos en la iglesia facilitan estos procesos. Por eso, acérquese a su pastor, a los líderes, para encontrar un espacio donde usted se reúna regularmente y reciba las influencias de otros creyentes maduros que le permitan avanzar y no quedarse estancado bajo ninguna circunstancia. Ya dijimos hace 3 semanas atrás que los discípulos, que las personas, los creyentes, las personas que participan en las iglesias, en los cultos, que no se incorporan al discipulado, no avanzan, no maduran,
andan siempre como niños, siempre con dificultades, siempre limitados, siempre amargados, siempre esclavos, siempre tristes porque están estancados, viven derrotados, no terminan de liberarse del pasado, no avanzan, no se multiplican, no crecen. Es importante que todos los creyentes en la iglesia comprendan el valor de integrarse a un grupo pequeño para ser discipulados. Un detalle importante que podemos aprender de este texto es que los líderes deben ser seleccionados de acuerdo con sus calificaciones bíblicas y capacitados para dirigir todo el proceso discipular en la iglesia. La Biblia es clara. Pablo ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 3, versículos 1 al 7, que los que requieran el obispado, el liderazgo en la iglesia, los que quieran servir, que sea como maestros, líderes de célula, los que quieran servir como pastores, los que ocupen posiciones de influencia en la vida de la iglesia, deben ser calificados. Personas que realmente han hecho un compromiso con seguir a Cristo, que son responsables con su propio crecimiento espiritual, que están avanzando en mostrar el carácter de Cristo, que intencionalmente dedican tiempo para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Esa es la clase de líderes que Dios quiere en nuestra iglesia y tenemos que tener cuidado de no elegir o permitir liderazgo de personas que no reúnan calificaciones bíblicas, el carácter de Cristo, la integridad, el respeto, el amor y el servicio como lo establece la Escritura. En tercer lugar, los líderes deben estar involucrados en la multiplicación de otros discípulos. Es paradójico, es absurdo que tengamos en la iglesia gente que se llame líder y no se multiplica. Aquí estamos llamados a cualquier líder de un ministerio, de un grupo pequeño, de una clase, debe estar involucrado en ese proceso de afectar la vida de otras personas, de dedicar tiempo, espacio para que se multiplique los valores que la persona vive en la vida de otros. Así que este es un llamado importante a la vida de la iglesia, donde todos estamos invitados a integrarnos en la multiplicación de otros discípulos. En cuarto lugar, los discípulos deben ser animados al discipulado uno a uno. Los padres el papá está pendiente de la mamá, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, en el ambiente de la familia. Ya vamos a ver en las próximas semanas cómo en el discipulado participa la familia como la iglesia, y que cuando hay una especie de unidad, de simbiosis, de conexión entre la iglesia y la familia, los discípulos avanzan de manera poderosa en su crecimiento, en su madurez, hacia una vida victoriosa. Por eso, en este tiempo, nosotros tenemos que tomar en serio esa preocupación por dedicarle vida a otros. Y los que no han sido discipulados, los que nunca han tenido esa experiencia de tener una relación con otros donde están constantemente aprendiendo, deben buscar la forma de que se den los contactos necesarios para que existan este discipulado mutuo en nuestra iglesia, que es importante mucho más en un tiempo tan difícil como el que vivimos ahora, donde reunirse está limitado, donde hay problemas con la pandemia y otras dificultades que tenemos que restringen las libertades para desarrollar la vida cristiana. Yo creo que busquemos el contacto con otras personas para poder crecer de sumo valor para nuestra vida cristiana. Y por último, el discipulado siempre tiene la visión de alcanzar a otros para Cristo en cualquier parte del mundo. El discípulo que no recibe desde el principio de su vida cristiana el ADN de que lo que yo recibí, el tesoro del Evangelio, no es para quedarme con él. El tesoro del Evangelio, a Cristo en mi corazón, cuando ese gran tesoro, ese gran regalo, esa gran bendición se recibe con gozo y se
penetra mi vida y me la transforma y soy una nueva criatura en Cristo, es imposible que yo me quede en paz si no comparto ese regalo con otras personas. Los verdaderos discípulos están llamados a compartir esa riqueza y que esa riqueza llegue lo más lejos posible. Dios le va a abrir a cada iglesia las puertas que sean necesarias para que uno lleve este mensaje de formar de Cristo hasta lo último de la tierra. Los discípulos siempre serán discípulos con visión misionera mundial. El compromiso es con el mundo y donde Dios nos lleve, si por alguna razón alguno tiene que emigrar, donde Dios lo lleve, debe llevar ese deseo, ese sentido, ese compromiso de compartir la fe y el evangelio. Bueno, mi hermano, creo que es suficiente haberle recordado estos principios que son importantes para edificar una iglesia de discípulos, una iglesia de hombres, y el apóstol Pablo y su discípulo Timoteo nos dieron 4 principios básicos para que podamos ir haciendo este discipulado de la mejor manera posible. Si hacemos el discipulado a la manera bíblica, nos vamos a multiplicar, nos vamos a fortalecer y nos vamos a convertir en una iglesia madura. Que Dios te bendiga y que estos principios los puedas tomar en serio para el desarrollo de tu vida cristiana y de los propósitos de Dios. Dios te guarde.